Vamos a leerlos todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con Somos la toda... Iglesia Príncipe de Paz de Los Ángeles, predicando la sana doctrina de la palabra de Dios. Bienvenidos al servicio de esta noche. de su fuerza, y les manda a que se vistan ¿con qué? Con la armadura, con la armadura. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo todos los días nos ataca. Hay ataques del enemigo y por lo tanto nosotros tenemos que ponernos la armadura, y en el versículo 18 Pablo dice que debemos estar orando de vez en cuando, ¿verdad? En todo tiempo. En todo tiempo. Entonces hoy veremos cómo está nuestra vida de oración, y ahí el texto que dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y eso es importante porque muchas veces nosotros oramos desde nuestra perspectiva carnal, es decir, pedimos a nuestros antojos y caprichos. Pero no hay nada mejor, hermano, que orar en el Espíritu. Y yo, para que veamos un ejemplo de esto, yo lo voy a llevar a Romanos capítulo 8. Orar en el Espíritu es la fórmula bíblica, y digamos es la fórmula bíblica es orar al Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y ahí nos va a explicar cómo podemos nosotros orar en el Espíritu, y no solamente en el Espíritu, sino que bajo la voluntad de Dios. Veamos lo que dice. ¿Lo tiene? Lo leemos. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda. Está conmigo, ¿verdad? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Hermano, a veces nosotros pedimos cosas que ni nosotros mismos entendemos. Pero el Espíritu, cuando nosotros oramos en el Espíritu sabe lo que tú y lo que yo necesito. Amén. Y entonces Él gime por cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Dice: no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por ¿quiénes? Por los santos, es decir, por sus hijos. Yo se los leo en otra traducción. Dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial. Y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén. Es decir, cuando nosotros estamos en el Espíritu orando, nosotros podemos pedir bajo la voluntad de Dios. Ya no solamente lo que a mí me conviene, sino lo que Dios quiere para mí. Amén. Y es ahí cuando el apóstol Santiago dice que muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque no pedimos en el Espíritu. Pero si nosotros nos regimos bajo esta regla que nosotros vamos a pedir en el Espíritu, entonces el Espíritu sabe que es la necesidad o lo que tú y yo necesitamos. Amén. Y por ende, el apóstol Pablo está mandando que cada uno de nosotros oremos en todo tiempo en el Espíritu. Amén. La primera pregunta que yo les haré es: ¿cómo está tu vida de oración?
¿Cómo está tu vida de oración? Y créanme, hermano, que la pregunta sí es en serio. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque nosotros, y no estoy hablando, hermano, de la oración que hacemos quizás para nuestros alimentos, o la oración que hacemos para acostarnos, o la oración que hacemos después que nos levantamos. No, yo estoy hablando de un tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros y ya veremos algunos ejemplos de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tomamos ese tiempo, nos apartamos de todo, nos encerramos en nuestra habitación y le dimos tiempo a Dios en oración? Nosotros a la oración le llamamos imprescindible, ¿verdad? Estaba leyendo algunas cosas ahí. Es decir, que nosotros creemos que la oración es vital, es importante y que no puede faltar, y que la oración tiene poder. Nosotros lo sabemos. Sin embargo, poco lo hacemos. Poco lo hacemos. Si no mal recuerdo, David Jeremiah dice de que el cristianismo tiene miles y miles de kilómetros de largo. Es decir, si juntan a todos los cristianos haríamos miles de kilómetros de largo, pero de oración en profundidad tenemos como 2 milímetros. ¿Por qué? Porque no nos gusta orar, hermano. Nos cuesta orar. Nos cuesta orar. Pero sabemos que la oración tiene poder. Entonces nosotros deberíamos ser más diligentes en la oración. La pregunta sigue ahí. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estamos orando nosotros? Yo quiero que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que debíamos orar sin cesar. Amén. Es decir, que nosotros debemos orar en todo tiempo. Y esta oración, hermanos, nosotros debe ser, yo siempre le digo a los hermanos, debe ser intencional. Es decir, yo tengo que apartar un tiempo específico, una hora específica, un lugar específico, donde yo me comunique con Dios. O sea, si nosotros amamos a Dios, hermanos, nosotros deberíamos desear estar con Él. ¿O no es así? Porque cuando uno está enamorado quiere estar con la persona con quien está enamorado, ¿verdad? Y si estamos enamorados de Cristo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Apegarnos a Él, platicar con Él, contarle mis planes, contarle toda mi situación, contarle todo lo que me está pasando. Amén. Y la oración, hermanos, es importante para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos dice, en primer lugar, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y también nos manda a que oremos con perseverancia. Y no lo voy a llevar a todos los textos, pero una de las cosas que podemos ver es que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Y yo quiero que vayamos al ejemplo de Cristo, al ejemplo de Cristo Jesús. Y vamos a ver algunos pasajes de nuestro Señor Jesucristo, cómo Jesús puede ser nuestro mejor ejemplo de oración. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió también ¿de qué? De la oración. Necesitó orar cuando estuvo en esta tierra. ¿Cuánto más nosotros, hermano? O sea, cada uno de nosotros debemos o necesitamos orar. Yo quiero que vayamos ahí a Lucas, capítulo 5. Vamos a Lucas, capítulo 5. Veamos cómo el Señor oraba. Lucas, capítulo 5. Vamos a Lucas, capítulo 5. ¿Está conmigo, verdad? Lo leemos, el versículo 16. Mas él, estamos en Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía ahí? Oraba. ¿Nosotros hacemos eso, hermano? No nos vamos a ir al desierto, ¿verdad? Pero por lo menos en tu habitación. Yo sé que a veces nosotros decimos, hermano, es que está muy frío.
Bueno, hermano, hay que ingeniárselas para eso, ¿no? Por lo menos mi esposa me lo agradece, ¿no? Porque cuando nos levantamos a orar, en la mañana yo me levanto antes, pongo el calentón, acondiciono todo. Sí, pues sí, para que se anime. Sí. Hermano, es importante. Jesús dice que Él se apartaba a orar. Nosotros, hermano, nuestro problema a veces es, hermano, que no hay concentración en nuestras oraciones. ¿Cierto? Y por eso es importante a solas. Y no sé cuál es el tiempo suyo, hermano, pero usted debería tener un tiempo de oración con Dios, a solas con Dios. Y yo sé que a veces es difícil, y nosotros a veces por eso lo hacemos en la madrugada, cuando todo está en silencio. Usted debería buscar un espacio también para poder hacer la oración. Porque nos distraemos, muchos oran con su celular en la mano, ¿cierto? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Nos distraemos por cualquier cosa, otros están orando, o sus niños están despiertos, interrumpen. No es lo mismo. Por eso es necesario que usted busque un momento específico para orar y verá qué bendición es estar en comunión, en plena comunión con Jesús. Estar orando a solas con Él, contándole todos nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores. Y entonces Él viene y nos consuela con su Espíritu Santo, nos anima a seguir adelante y nos da fuerza. Eso es hermoso, hermano. Es hermoso. Entonces dice en Lucas 5:16, ya lo leímos, ¿verdad? Más Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es lo que hacía, oraba. Y le oraba al Padre. Vamos a Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. Y Jesús, lo he dicho, debería ser nuestro ejemplo de oración. Debería ser nuestro ejemplo de oración. Dice, el Señor está conmigo. El Señor pasaba noches enteras en oración. Lucas 6, 12. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Nosotros, hermanos, nos cuesta, ¿verdad? La hora que nos ponen los hermanos, nos cuesta orar esa hora, ¿verdad? Una hora. Y nosotros a veces somos de aquellos que juzgan a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿verdad? En el monte, allá en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando Jesús los lleva y van a orar, dice que Jesús se aleja. Y entonces Jesús regresa y ¿cómo los encontró? Los encontró durmiendo. ¿Y qué les dijo? Ni una hora, ¿verdad? Ni una hora. Qué bárbaro, esos hombres no pudieron orar ni una hora. El punto es que nosotros a veces le sacamos en cara eso a Pedro pero también nosotros, hermano. Ni 5 minutos se puede concentrar usted, ¿verdad? Hermano, esto requiere disciplina, requiere que usted tenga una determinación para poder hablar con Dios. El otro punto es que a veces nosotros decimos, es que tenemos muchas cosas que hacer. Hay mucho que hacer. Amén. Más los hombres, ¿verdad? No, las mujeres. Las mujeres, ¿verdad? Sí, yo la vez anterior le ponía un ejemplo a las hermanas. Susana Wesley, yo creo que algunos la conocen. Es la madre de Juan Wesley, un gran predicador. Pero esta mujer creció, por lo menos, si no mal recuerdo, a 9 hijos. Tenía más, pero se le murieron algunos. Pero todos los creció. Ella les daba 1 hora de estudio, ella oraba 1 hora por ellos al día, y ella dice que también les enseñaba a los que trabajaban en su casa. Es decir, esta mujer pasaba ocupadísima, pero siempre tenía tiempo para orar con Dios. Amén. Bueno, si usted no ha leído la historia de Susana Wesley,
Usted puede ir y revisarla y entonces usted se puede inspirar en la vida de esta mujer. Es más, tenía 10 reglas ahí, que no se las voy a dar hoy, pero usted las puede investigar. Sí se puede. Dice Martín Lutero que entre más cosas tengamos que hacer, más tenemos que orar. Porque yo tengo que orar por cada cosa. Amén. Es decir, si usted me dice, yo tengo muchas cosas que hacer, entonces usted tiene que orar más. Porque cada cosa se le tiene que presentar delante de Dios. Cada cosa yo tengo que llevarla delante de Dios para que Él me diga si lo que voy a hacer está bien o no está bien. Entonces la oración, hermano, es algo importante, algo esencial en la vida del cristiano. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Y si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de seguir el ejemplo ¿de quién? De Jesús, que oraba en todo tiempo. Y dice que él se apartaba a solas a orar. Veamos otro pasaje. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos ahí. ¿Lo tiene? Lo leemos. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar. Sí, permítame, creo que aquí tengo el libro. Aquí hay una cosa que me llamó la atención. Bueno, los que tienen estamos siguiendo este librito, los temas de este libro. Aquí hay una cosa que me llama la atención. Dice lo siguiente. Los 4 evangelios no pretenden relatar todo lo que él hizo durante su vida terrenal. Por tal motivo significa mucho el hecho de que señalan 22 ocasiones distintas en que él oraba, es decir, en que Jesús oraba. Señalan los 4 evangelios, señalan por lo menos 22, ¿cuánto dije? Sí, 22 ocasiones en que Jesús oraba. ¿Cuántas ocasiones se podrían señalar de nosotros, hermano? Nosotros necesitamos oración. Un cristiano sin oración, ¿qué es? Es débil, ¿no? Es vulnerable ante el pecado, ante la tentación. Necesitamos fortalecernos en oración. Y yo entiendo de que a veces nosotros decimos, hay que leer las escrituras, lo cual es bueno, tener una pasión por las escrituras, pero también esto va de la mano con la oración. La oración y las escrituras son importantes, parte vital en la vida del cristiano. Y usted debe de orar todos los días. Todos los días. Así como come usted todos los días, debe orar todos los días. Amén. Debemos orar. Vamos a Lucas, a Marcos. Marcos 1:35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Cuando lo encuentre me contesta con amén. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35 y dice de la manera siguiente. Levantándose muy, ¿de qué? Muy de mañana. Y no crea que eran las 6, 7 de la mañana como a veces nosotros nos levantamos, hermano. Dice muy de mañana, siendo aún muy oscuro. A esa hora nosotros nos arropamos más, ¿verdad? Como decía un canto antes, ¿verdad? La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba, se lo sabe, ¿verdad? El rostro del Señor. Pero dice después el autor, lo que buscaba era la almohada, dice.
¿Qué buscamos nosotros en la madrugada, hermano? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A Jesús le gustaba ¿qué? Orar. Y nosotros somos discípulos ¿de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, nos debería gustar orar. No estoy diciendo que es fácil, pero debería gustarnos. Deberíamos anhelarlo. Sigue diciendo ahí mismo. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Jesús se apartaba, ¿por qué? Porque había mucha gente que lo buscaba, hermano. Y hay momentos en que uno necesita estar a solas con Dios. Usted no puede todo el tiempo estar diciendo, no es que yo tengo que atender a mi hijo, a mi hija. Hay momentos en que usted tiene que separarse a solas con Dios. Amén. Duerma temprano a sus hijos. Haga todo lo que tenga que hacer. Y vaya y converse con Dios como estuvo su día. Cuéntele. Él está esperando. Él está ahí para hablar con cada uno de nosotros. Amén. Vamos entonces al siguiente. Yo creo que tenía algo aquí que me lo salté, pero bueno. Dice, ¿cuáles tres elementos deben formar parte de tu vida de adoración? De oración, perdón. Adoración, confesión y petición. Son las tres cosas que pone la lección. Y nosotros lo queríamos poner antes, la confesión, porque cuando nosotros venimos delante de Dios, venimos a confesarle todas nuestras faltas. Y después le empezamos a ¿qué? A adorar. Y luego, la petición. Por último sería ¿qué? Petición. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de cristianos, hermano? Petición primero, ¿no? No se confiesa delante de Dios, no lo adora. No, hermano, nosotros cada vez que venimos delante de Dios tendríamos que venir ¿a qué? A adorarlo. Adorarlo. Y sabe una cosa que preguntaron los discípulos, que no la tengo aquí en la cita, pero lo vamos a buscar, Lucas 11, si no mal recuerdo. Vamos a Lucas, capítulo 11. Una de las cosas que los discípulos le preguntan a Jesús, o mejor dicho, le dicen a Jesús, es que les enseñe a ¿qué? A orar. No les pregunta, los discípulos no preguntan, Jesús, enséñanos a predicar, a cómo hablar o cómo evangelizar. Ellos preguntan, enséñanos a orar. Leámoslo, dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, pero a veces nosotros no queremos hacer esas preguntas, es decir, no estamos interesados en aprender a orar, pero es importante, hermano, que nosotros aprendamos a orar bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Hay algo que encontré, dice, un eminente cristiano confesó, cuando voy a orar, hallo que mi corazón es muy reacio en acudir a Dios y cuando está con Él, muy reacio en quedarse. Amén. O sea, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros. Es decir, nos cuesta acudir a Dios. Y cuando estamos ahí, nos cuesta quedarnos con Él. ¿Por qué, hermano? Si nosotros sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho, es lo que dice Santiago, y que esa oración es poderosa, entonces, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué nos cuesta orar, hermano? Porque a veces no creemos, ¿verdad? Porque a veces dudamos. Porque pensamos que la oración pues, va a ser ineficiente, que nuestra oración no va a ser escuchada. Pero Dios nos escucha en todo momento. Otra de las razones por las que nos cuesta orar es porque nuestra carne es débil, es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 26. Esa es una de las razones por las que nos cuesta orar.
Y como les decía hace rato, más cuando hay frío, ¿verdad? O cuando está cansado uno, ¿verdad? Solo quiere ir a dormir, a descansar. Pero es ahí, ¿no?, donde uno tiene que sacar fuerzas de la debilidad y presentarse delante de Dios, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? ¿Escuchó eso, no? Muchos hermanos o muchos cristianos caen en tentación por falta de ¿qué? De oración. Ya estaré leyendo algunos pensamientos de algunos reformadores. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No se ha dado cuenta de eso usted, hermano? Que cuando usted, por ejemplo, yo les aseguro que más de alguno aquí está diciendo, Señora, yo sí quiero orar, y tú sabes que yo quiero orar, y el Espíritu gime, ¿no?, dentro de nosotros, queremos orar, pero ya la hora llegada, nuestra carne, que es débil, y hay esa lucha, dice Gálatas, hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y entonces estos dos se oponen, y la carne, ¿qué dice? Es débil, y nosotros a veces complacemos a la carne, ¿verdad? Hay tiempo de orar, hay tiempo para hablar con Dios, pero la carne está cansada. Nos vamos a acostar, ¿no? Hermano, hay que darle tiempo a Dios. Por muy cansados que estemos, hay que darle tiempo a Dios. Habla con Jesús. Habla con Él. Vamos a... Al igual que todas las cosas, el dominar el arte de la oración lleva tiempo. El tiempo que le dediquemos significará la verdadera medida de su importancia para nosotros. Sigue diciendo esta frase, siempre encontraremos tiempo para las cosas importantes. La excusa más común para el poco tiempo dedicado a la oración es la lista de cosas para hacer que atestan nuestra vida. ¿Escuchó eso? Esa es la excusa más común, ¿verdad? Es decir, tengo muchas cosas que atender. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no tengo tiempo para orar. No, esa es la excusa más común y esa excusa no es válida delante de Dios. Usted siempre puede sacar tiempo para Dios. Amén. Vamos entonces yo quiero darles unas frases que tengo aquí, que las encontré. Y luego vamos a pasar a unos ejemplos del apóstol Pablo y de Epafras, un hombre que oraba con pasión. Yo quiero ponerle esta frase aquí, creo que la logran ver, ¿verdad? Del reformador Martín Lutero. Dice, la oración no es para cambiar los planes de Dios, porque ese es nuestro problema, hermano. Queremos cambiar los planes de Dios. Queremos que los planes de Dios sean cambiados por los nuestros. Amén. Escuche, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Amén. ¿Entiende eso? Yo oro para saber que todo lo que Dios va a hacer a mi favor está bajo su voluntad. Y Romanos dice que su voluntad para conmigo es perfecta. Amén. D.L. Moody dice lo siguiente, el hombre no puede, y esto es para cada uno de nosotros, el hombre no puede vivir físicamente sin respirar. ¿Está consciente de eso, verdad? Como tampoco puede vivir espiritualmente sin orar. Amén. No puede vivir. Creo que le puché algo aquí, hermano Pablo, tiene que pasar por aquí. Ya no pasa esto ahí. El hombre no puede vivir, dice, físicamente sin respirar. Entonces, tampoco puede vivir espiritualmente sin orar. Amén. Gracias, hermano. No podemos vivir sin orar. Si somos cristianos, no podemos vivir sin que no nos comuniquemos con nuestro Creador, hermano. Debemos hablar con Él. Amén. Yo sé que esto, hermano,
no produce emoción, ¿verdad? Escuchen lo que dice Hudson Taylor. He visto a muchos hombres trabajar sin orar, porque eso le pasa mucho. Trabajan y trabajan, pero no oran. Pero nunca he visto uno que haya orado y no haya trabajado. Es decir, aquel que ora siempre trabaja. Amén. Vamos a lo siguiente. Este es alguien conocido por ustedes, Luis Palau. Cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, ¿primero qué? ¿Primero qué? Lo mueve a orar. Lo mueve a orar. Amén. Y una de las cosas que Dios está haciendo con cada uno de nosotros es eso. Nos está moviendo a orar. A que vayamos y oremos. Porque necesitamos oración. Una iglesia sin oración es una iglesia débil. Y debemos orar. Por mucha escritura que tengamos, pero si nosotros no oramos con Dios o no nos acercamos con Él, estaremos débiles. Escuchen lo que dice John Owen. Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer ¿en qué? En la tentación. Así que es importante orar. Cada uno de nosotros debemos orar con intensidad. Sigue diciendo John Owen, la mejor manera para perseverar en la santidad es perseverar en la oración. La oración nos santifica también, hermano. Cuando yo hablo con Dios, Dios me dice lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Y yo me voy santificando cada vez que oro, cada vez que me meto con Él, cada vez que Dios habla, mira, esto no estuvo bien. Yo me santifico cada día más. Amén. Pero si no oramos, hermano, ya nos da igual, ¿verdad? No es pecado, dicen muchos. Después andan pecando y después dicen que no es pecado. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo ya no redarguye a esa persona. Sí, dice Edwin, dice, un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. O sea, si nosotros no oramos, ¿dónde va a estar el poder, hermano? La oración da poder al cristiano. No que la oración sea una poción mágica, sino que nuestras oraciones van dirigidas a Dios. Y Dios a través de eso nos da la fuerza y la capacidad para poder vencer las tentaciones. Amén. Les pondré uno que ustedes lo conocen. ¿Quién es? John MacArthur. La oración es la respuesta espontánea del corazón que cree a Dios. Amén. La oración es la respuesta espontánea del corazón que cree a Dios. Y una de Spurgeon dice, cuando no tienes deseo de orar, y esto nos pasa a todos, escuche hermano, y este hombre que se le llamó el príncipe de los predicadores, vea cómo acierta en esto. Dice, cuando no tienes deseo de orar, es una alerta de que debes orar más. Amén. ¿Cuántos de nosotros no sentimos deseo de orar, hermano? Muchos, hermano. Si cuando estamos bien cansados, ¿quién quiere orar así? Pero dice que es una alerta donde deberíamos orar más. Ora más. ¿Sí te has dado cuenta? O nos hemos dado cuenta de que a veces estamos cansados para orar, pero si nosotros ponemos una buena movie o algo, ahí no hay cansancio, no pasa nada. Queremos ver la serie completa, ¿verdad? Y como decían los hermanos, por eso vienen desvelados el domingo. Muy bien. Cuando no tienes deseos de orar, es una alerta de que debes orar más. Yo lo llevo a un ejemplo de Epafras. Y aquí dice, a veces nuestras oraciones son pálidas y débiles comparadas con las de Pablo o Epafras. Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4.
Vamos ahí. Colosenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 12. ¿Está conmigo? Amén. Cuando lo encuentre me dice un amén. Muy bien, lo leemos entonces. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace él? Encarecidamente por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre oraba encarecidamente ¿por quiénes? Por los hermanos de Colosa. Por los hermanos de Colosa. Este hombre oraba. Nuestras oraciones deben de ser así también. Que nuestra oración debe ser de esa manera, encarecidamente. Es decir, que nosotros oramos con todos nuestros deseos. Amén. Sigue diciendo estamos en el 12, ¿verdad? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y completos en todo lo que Dios quiere. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Vea cómo oraba el apóstol Pablo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. La palabra griega que se usa aquí de lucha es de la raíz de nuestra palabra agonía, es decir, agonizar. Es decir, el apóstol Pablo ora hasta tal punto que él se siente agonizar, es decir, se está agonizando, está perdiendo la fuerza, pero él sigue orando por sus hermanos. De esa manera oramos nosotros por nuestros hermanos. Pues si nos cuesta orar por nosotros mismos, ¿verdad? Y sigue diciendo otra definición aquí. Dice, se usa la palabra lucha aquí, se usa para describir a una persona que lucha en la obra hasta que está totalmente cansada, o compitiendo en el estadio por un premio de atletismo. Describe a un soldado batallando por su vida, o a un hombre que lucha por salvar a sus amigos del peligro. Amén. Así deberían ser nuestras oraciones. La verdadera oración es un ejercicio espiritual vigoroso que demanda la máxima disciplina y concentración mentales. Amén. Nuestra oración, hermano. ¿Cómo está nuestra oración con Dios? Ya que al principio leímos de que hay que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y usted y yo necesitamos orar. No nos sentimos débiles. ¿No se ha dado cuenta que nos sentimos débiles cuando no oramos? Cuando pasamos mucho tiempo sin conectarnos a Dios. Nos sentimos descargados, ¿verdad? Como como cuando se le está muriendo su teléfono, ¿verdad? Y ya está en rojo. Usted busca la conexión rápido, ¿verdad? Para conectarlo. Pues así deberíamos hacer en la vida espiritual. Pero preferimos morirnos, ¿verdad? ¿Sí? No, hermano. Hay que orar. Ese es nuestro problema, ¿no? Si Dios sigue siendo un Dios de poder. Pero nosotros debemos buscarle a Él en oración. Yo lo llevo ya para ir finalizando. Les leo algo que
que traigo aquí, la Biblia, explica con claridad las razones por las que las oraciones no son contestadas. Y cada razón se centra en la relación del creyente con Dios. Dios no, escuche esto, Dios no coopera con las oraciones de interés propio u oraciones que vienen de motivos impuros. El cristiano que continúa en el pecado cierra el oído de Dios. Lo que menos tolera a Dios de todas las cosas es la incredulidad, el principal de los pecados. Según Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente eso, sino que dice que es galardonador de los que le buscan. Si usted le busca, Dios le recompensa. Dios le recompensa. Y en este libro trae un versículo que no lo puse ahí, pero si usted tiene el libro puede ir. Juan capítulo 16, versículo 24. Tenemos a Jesús y según Hebreos dice que nosotros podemos ir delante de Él confiadamente ante su trono y hablar con Él, ya que Él es nuestro sumo sacerdote y podemos hablar con Él abiertamente como sus hijos. Dice Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y Jesús está diciendo ahí, hasta ahora nada habéis pedido. Hermano, a veces nosotros no recibimos, ¿por qué? Porque no hemos pedido, no hemos orado a Dios. ¿Estamos esperando milagros? ¿Estamos esperando que Dios sobre en nuestra vida? Pues vamos y hablemos con Él. Hablemos con Él. Amén. Los grandes líderes de la Biblia eran grandes en la oración y traía algunos ejemplos ahí, como por ejemplo Moisés, cuando Josué va a pelear contra Amalek en Éxodo capítulo 17. ¿Usted recuerda ese episodio que mientras Moisés, ¿qué dice? Levantaba las manos, ¿el pueblo qué? El pueblo prevalecía, pero cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Amalek prevalecía. Pero Moisés levantaba las manos en oración, tanto que Ur y Aarón le tuvieron que ayudar. Pues también necesitamos gente que nos ayude a orar. Nosotros necesitamos orar como estos hombres. Dice, los grandes líderes de la Biblia eran grandes en la oración. No eran líderes porque tenían mentes geniales, porque poseían recursos inagotables, por la magnífica cultura o dotaciones naturales que tenían, sino porque el poder de la oración podía disponer del poder de Dios. Amén. Estos hombres oraban, no porque, como alguien ha dicho, o alguien ha preguntado, ¿Elías oraba porque era un superhombre o era un superhombre porque oraba? Amén. Era un superhombre porque oraba. Dios lo usaba porque Elías oraba. Y dice que cuando él oró, el fuego cayó, dice, ¿no? Pues también paró la lluvia. Y también dijo después que lloviera. ¿Y qué pasó? Llovió. Esas oraciones, hermano. Ese es el mismo Dios que le servimos nosotros. Ese es el mismo Dios. Amén. O sea, la oración, hermano, tiene o sigue siendo el mismo efecto. Sigue teniendo eficacia. Cada vez que nosotros nos metemos en oración con Dios, entonces nosotros vamos a ver la mano de Dios moverse. Amén. Así que cada uno de nosotros a orar en el Señor. Y no nos cansemos de orar. Busquemos un tiempo, hermano, porque el tema era tu vida de oración. Si nosotros hemos dejado de orar, hermano, si nosotros le hemos parado de orar, entonces ahora es el momento que nosotros regresemos a esa senda. Y recordar, Señor, yo quiero orar. Yo quiero estar en intimidad contigo. Me siento como tierra seca en el desierto, tierra árida.
¿No se siente así usted cuando uno ora? Así nos sentimos, hermano. Nos sentimos sedientos, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo, hermano? Hoy es el tiempo que nosotros lo hagamos. Amén. Entonces mi invitación es a cada uno de ustedes que le demos tiempo a Dios en oración, que busquemos un espacio y que dejemos todas las excusas a un lado, todos aquellos quehaceres, incluso algunos quehaceres que no son tan importantes ni prioridad en la vida de muchos. Amén. Porque yo sé que hay muchas mujeres que les gusta, y lo cual está bien, que les gusta dejar todo limpio para el siguiente día, pero a veces no son prioridad. La prioridad es que se vaya a sentar y hablar con Dios. Amén. Porque a veces nos pasa como ¿cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Marta y María. Pero había una que estaba afanada, ¿va? Marta, afanada y turbada está. Así hay muchas mujeres y muchos hombres también. Afanados, no dan tiempo a la oración, no dedican tiempo para hablar con Jesús, no, y por eso pasan secos, hermano. Por eso pasan débiles. Y entre menos oran, más se ocupan en las cosas del mundo, menos tiempo tienen para Dios. No. Usted y yo debemos de proponernos. Este mes vamos a hablar de ¿qué? Dominio propio. Vamos, hermano, cada uno de nosotros. Diga, Señor, yo sé que tú me has dado dominio propio según 2 Timoteo 1:7, que dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Señor, hay un dominio propio en mi vida que tengo que ejercerlo. Ahora yo voy a poner mis prioridades. Tú eres lo más importante para mí. Yo voy a hablar contigo cuando me levante, cuando me acueste, cuando. Sí, ¿verdad? Jesús debería ser lo más principal para nosotros. Pero lo más principal para nosotros a veces son otras cositas que atendemos ahí. Que nosotros las hacemos prioridad, pero no las son, hermano. Si tú te das cuenta, no te vas a morir, no nos vamos a morir si dejamos de hacer algunas cositas de esas. Amén. Ponga a Dios en primer lugar. Jesús es el centro. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, si hay alguien que también no conozca de Jesús en esta noche, nosotros le hacemos el llamado y que pueda ser partícipe y pueda ser su hijo y que pueda hablar también con ese Padre Celestial que nos escucha en todo tiempo, que Él está atento a las oraciones de sus hijos. Amén. Creo que todos son cristianos, ¿verdad? Amén. Así que bienvenidos a la casa de Dios. Sigamos adelante. No dejemos de orar, hermano. Como les decía al principio, la pregunta es seria, hermano. Si tú te sientas y meditas por un momento, Señor, ahí hay un salmo, aquí viene un salmo donde el salmista dice, examíname tú. ¿Nos atreveríamos a decirle eso a Jesús nosotros, hermano? Examíname, mírame cómo he andado delante de ti. Que Dios nos ayude, ¿no? Él nos da capacidad para poder hacerlo, hermano. Así que no tengan miedo, hay un Espíritu Santo que nos ayuda, que nos motiva. Amén. Él intercede, decía el Romano, intercede por nosotros. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. ¿En línea? ¿Todavía? Amén, por los que están a través de esa pantalla, amén.
Sabemos que por medio del canal 99 allá en El Salvador, amén, nos están viendo, ya que ahora el horario nos favorece, ¿verdad? Entonces estamos en vivo con ellos, así es que la Iglesia Príncipe de Paz les envía un saludo a los hermanos allá en El Salvador y los demás que están viendo, ¿verdad? Sabemos también que hay familiares de hermanos de Guatemala, de México, como ahora nuestra hermana, la mamá de nuestro hermano Israel, que ella también nos sabe ver y nos envía saludos, pues ahora la tenemos en medio nuestro, si no me equivoco, ¿verdad? Amén. Así es de que ahora ya la tenemos aquí en vivo, ¿verdad? Así es que le damos la bienvenida a la madrecita de nuestro hermano Israel, amén. No sé si está su hermana por ahí, me comentaron que ahí estaba. Ahí está ella, amén. Ay, pero va a ver a hermana, a la otra hermana, creo que ella es nueva, amén. Bienvenida, amén, gloria a Jesús, nos sentimos gozosos ya que nuestro hermano Israel es alegría el tenerlas y como nosotros hermanos en Cristo le amamos a ellos, también nosotros nos sentimos contentos, sean bienvenidos, amén. Y vamos a despedirnos, amén, de este servicio, amén, gloria a Jesús. Les invito a se pongan en pie y en lo que usted se pone de pie, quiero leerles algo en el libro que el hermano está dando la clase de tu vida en oración.